tus sueños quiero para mí. No dudaré de lo que pueda suceder. Lo que debo hacer, confiar. La importancia de la palabra de Dios en mi vida. La importancia de la palabra de Dios en mi vida. Hace 8 días, mi hermano, quizás usted se sintió un poquito mal, porque sí, quizás lo regañé, le jalé la oreja, porque a veces no leemos palabra. No leemos palabra. Y este tema el Señor ya me lo había dado ya hace unos 15, 20 días, pero reafirma el Señor lo que la iglesia necesita. Y lo que la iglesia necesita es la palabra de Dios. Por eso la importancia de la palabra de Dios en mi vida. Y amado de Dios, la iglesia de hoy en día pone mayor énfasis, escuche usted, e importancia en otras cosas más que en la palabra de Dios. No se vaya usted a sentir mal, no se vaya a enojar, pero hace algún tiempo vi como un video o algo así, una publicación donde a muchos de la alabanza les hacían preguntas de la palabra de Dios y no sabían responder. Por eso me refiero, sí, que usted a veces le damos más importancia es que mi ministerio es la alabanza y mi ministerio nada más es la alabanza, o mi ministerio es los panderos y los panderos, o los niños y los niños. No, hermano, usted tiene que fundamentarse en la palabra de Dios. Amén. Y debe de ser lo más importante. Eso debe de ser lo más importante en nuestras vidas, porque por medio de la palabra de Dios le damos sentido a nuestra vida, mi hermano. Amén. El Hijo de Dios, mi hermano, no puede decir yo soy cristiano si no está fundamentado en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está en mi corazón, mi hermano, mi hermana, estamos vacíos. Y ahorita vamos a ver por qué. Amén. Si usted no tiene palabra de Dios, no va a saber qué Dios quiere de usted. ¿Si estamos de acuerdo? Vaya usted a Deuteronomio 11:18. No sé si hoy vamos a tener un poquito extensa el estudio, pero hermano, es necesario esta palabra. Hoy podríamos estar, hermano, quizás 3-4 horas o más con este tema, pero por cuestiones de tiempo vamos a tratar de ir un poquito rápido, así que le voy a pedir que no se distraiga y que se concentre en la palabra. Deuteronomio 11:18, ¿lo tenemos? Mire que dice: por tanto pondréis estas mis palabras, ¿en dónde? En vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Mire lo que la palabra de Dios dice. Por tanto pondréis estas mis palabras. ¿Qué palabras vas a poner en tu corazón y en tu alma? ¿Qué palabras? La palabra de Dios. Pero si tú no lees la palabra de Dios, ¿qué palabras vas a poner? Mire, con gran tristeza, hermano, vemos que, yo lo decía hace rato, venimos y nos conformamos con lo que el pastor nos dé. No, hermano, no te debes de conformar con eso. Tú tienes que tomar a cada día, hermano, un tiempo para leer la palabra de Dios. Aquí nos hemos puesto la tarea de leer durante la semana por lo menos un capítulo del Evangelio de Marcos. Precisamente nos toca para el próximo domingo, porque eso no lo dijo, ¿verdad, hermano? Mateo 14, así es que apúntelo y léalo 1 y léalo 2 y léalo 3 veces, las veces que usted pueda leerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestro hermano nos hace preguntas y decimos, bueno, es que esa sí no me la sabía yo. No. Y a veces decían, no le ponemos atención al mercader o al escriba docto, ¿no? Leímos todo, pero pues eso no me acuerdo. Entonces leamos y retengamos la palabra en nuestro corazón. Dice acá: pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis. Fíjese que dice, las vas a atar como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. O sea, siempre va a estar pensando en ello, pues. Amén.
Pase al 19, dice, y las enseñaréis. Fíjese, hermano, pero si tú no tienes palabra, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? Porque dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mire, hay tiempo que a veces los hijos dicen, ay papá, puro de Dios, puro de Dios. Pues es que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Y aquí lo dice. Estas palabras se las vas a hablar a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo tiempo, mi hermano, estar hablando de la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿por qué? Porque, hermano, se les va a quedar grabadas. Yo me acuerdo, mi hermano, mi hermana, que mi mamá me decía algo que yo le decía, mamá, siempre con lo mismo. Y siempre me decía, mira hijo, no vayas a hacer cosas malas, mira, no vayas a fumar, no vayas a tomar, no vayas a... Y siempre me lo repetía y me lo repetía. Y yo, ay mamá, ya vas con lo mismo. Pero mire hermano, me quedó grabado en la mente. Y cuando yo andaba con los amigos por ahí y me decían, vamos al bar o a tomar o aquí o allá, y yo decía, es que mi mamá me dijo esto, mi mamá me dijo lo otro. Y hermano, quedan grabadas esas palabras. Por eso lo dice, las vas a hablar y a repetir. Hay quizás hermanos que dicen, hermano, esa predicación ya la dio usted como 2, 3 veces. Pero hermano, ¿te acuerdas de ella? ¿La haces? ¿La llevas a cabo? Por eso hermano, la palabra de Dios debe de ser constante. Es una retroalimentación. Por eso dice aquí, cuando estés en cualquier lugar, tienes que hablar la palabra de Dios. Pero si no sabemos la palabra de Dios, ¿qué vamos a hablar? Dice el 20, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjese hermano, ¿cuántos realmente no quiero decir que los tengan escrito, pero cuántos realmente tienen palabra de Dios en su casa? Miren hermanos, quizás venden por ahí unos cuadros, o usted puede hacer un salmo y ponerlo en su cocina, en su sala, en su recámara. ¿Cuántos tienen palabra de Dios así? A ver, levante su mano. ¿Y los demás? Mire, el cristiano, si dice que es cristiano, tiene que convivir con la palabra de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ahorita vas a ver por qué. Mire que dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Señor juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo hoy para que los cumpláis, y si amares al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, el Señor también echará de delante de vosotros todas estas naciones, y poseeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo palabra de Dios en mi vida, en mi corazón, y la hago, hermano, porque si no conozco la palabra de Dios, no puedo conocer la voluntad de Dios. Y hermano, si usted tiene y vive bajo la voluntad de Dios, usted va a tener bendición, mi hermano. Aquí lo dice, el Señor también echará de delante de vosotros todas estas naciones, y poseeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Ahora le voy a decir algo que quizás a usted no le guste, ni tal vez a nuestros hermanos que nos miran en Facebook, en YouTube, tampoco les va a gustar. Pero si usted no se fundamenta sobre la palabra de Dios, va a tener derrotas, va a tener dificultades, va a tener problemas. Amén. Mire mi hermano, desde la antigüedad Dios mandó a su pueblo a poner especial importancia a su palabra, porque por medio de ella, hermano, podían conocer la voluntad de Dios. Es decir, conocer qué es lo que Dios quiere para que usted haga, para que usted pueda moverse, para que usted pueda, porque a veces decimos, bueno, ¿qué hago? Pues lee palabra de Dios para que Él te hable por medio de su palabra. Amén. Y tú puedas prosperar, mi hermano, en todo lo que hagas. Porque mire, solamente de esa manera, si conocemos la palabra de Dios y somos obedientes a ella,
vamos a tener bendición. Porque si no la conoces, ¿cómo vas a poder obedecerla? Vaya usted a Deuteronomio 11:26. Mire qué dice. Yo quiero que te concentres en esto y fundamentes tu vida en esto y te lo grabes bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire, muchas veces queremos tener bendición. Muchas veces queremos tener, pues, ¿cómo le llaman por ahí? Prosperidad. ¿Sí? Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, sino que queremos ser prósperos. Pero mire qué dice aquí. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios que hoy os prescribo. ¿Sí estamos leyendo? Y la maldición si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Mire, si usted no conoce la palabra de Dios y la pone en práctica, no va a haber bendición en su vida. Y por eso, mi hermano, hoy en día mucha confusión porque no conocemos palabra de Dios. Amén. Usted tiene que conocer palabra de Dios para que puedan saber qué Dios quiere de mí. Amén. ¿Qué Dios quiere con mi vida? Porque yo no sé si usted se ha preguntado, ¿para qué vine a esta tierra? ¿Para qué nací? Hay muchos que dicen, bueno, pues yo no pedí nacer. Incluso le dicen a los papás, pues tú me tuviste. ¿Para qué me tuviste? Hablan fatuamente, sin entendimiento. Usted está aquí por un propósito. Dice la palabra que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Alguien que dice, es que tú me tuviste, ¿para qué me tuviste? ¿Para qué te embarazas? No, hermano, están equivocados. Tú estás aquí por un propósito. Y para que tú conozcas ese propósito, tienes que leer la palabra de Dios. Todos tienen un propósito tanto general como individual. Pero tú tienes que conocer cuál es tu propósito individual. ¿Por qué estás aquí? Pues es que no tenía nada que hacer y me vine y dije, hay culto, pues voy. Son las 10:30, pero todavía alcanzo. Mire, cuando conocemos la palabra de Dios y la obedecemos, podemos tener bendición sobre todo lo que hagamos en nuestras vidas. Se lo digo porque, hermano, por experiencia, yo ya tengo ya cumplo 25 años en la palabra de Dios, un cuarto de siglo, y he visto la mano de Dios poderosamente en mi vida. Y hasta aquí el Señor me ha ayudado, me ha bendecido, me ha multiplicado, mi hermano, y no me falta nada, porque trato de ser obediente a la palabra de Dios. No soy perfecto, porque nadie lo es, pero tratamos de obedecer a la palabra de Dios. Fallamos a diario, mi hermano, pero tenemos que tener ese entendimiento de que yo quiero obedecer la palabra de Dios. Pero si no la conozco, ¿cómo la voy a obedecer? Váyase rápidamente a Deuteronomio 28:1. Y mi Biblia tiene un título por ahí. Yo no sé si su Biblia tenga un título. ¿Qué dice? Bendiciones de la obediencia. Y antes que pasemos a leer, yo quiero que usted entienda qué será, qué querrá decir ese título, bendiciones de la obediencia. ¿Alguien que me diga? ¿Está muy difícil? Ajá. Si nosotros obedecemos su palabra, la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir. Es como un padre y un hijo o una hija. Bueno, que también hay padres medios que malcrían a los hijos, ¿verdad? Pero un hijo obediente va a tener bendiciones. Mire qué dice la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. ¿Cuál es la voz del Señor
Pues la Biblia, la palabra, esa es la voz de Dios grabada en páginas, dijera un pastor que ya murió. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará, escucha, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuándo? Si oyeres la voz del Señor tu Dios. Mire, hermano, muchos queremos ser bendecidos, yo le decía, queremos ser prosperados, pero no obedecemos la palabra de Dios. Y luego, hermano, por allá afuera o aún aquí adentro hay hermanos que a veces le da envidia. Oye, pero ¿por qué ese hermano está prosperando? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pues porque está obedeciendo la palabra de Dios, es lo más seguro. ¿Tú quieres ser próspero? Haz lo que dice acá, porque esas son promesas de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios para que te vaya bien y las bendiciones te alcancen, no tú siguiendo la bendición. No, la bendición te va a alcanzar. Amén. Entonces, mi hermano, eso grábatelo bien. ¿Quieres ser bendecido? Obedece la palabra de Dios. Pero también, hermano, la palabra de Dios trae salvación y vida eterna. Por eso el tema de hoy es la importancia de la palabra de Dios en mi vida. Yo no puedo decirme hijo de Dios o cristiano si no tengo palabra de Dios en mi vida. Entonces, mi hermano, recordemos que nosotros somos hijos de Dios y nos llamamos cristianos porque seguimos el evangelio de Cristo y hemos creído en su salvación y somos salvos por medio de la fe. Y la fe, ¿cómo viene, mi hermano? ¿Verdad que sí? O sea, usted no puede estar oyendo por ahí otra cosa y va a tener fe. No, usted tiene que leer palabra, oír palabra, escudriñar la palabra para que usted pueda ir incrementando su fe. Amén. Para que usted pueda tener esas promesas de Dios, tiene que leer palabra de Dios. Vaya a Hechos 13:26, por favor. Hechos 13:26. Miren, vamos rapidito, pero vamos dando puntos claves. Por la palabra de Dios tengo bendición, por la palabra de Dios tengo salvación. Hechos 13:26. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Amén. Mire que dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada ¿qué? La palabra de esta salvación. Mire, hermano, yo no vengo aquí a contar chistes, ni cuentos, ni alguna otra cosa más que a darle la palabra de Dios. Pero no te quedes con eso. Usted tiene que indagar, investigar, escudriñar la palabra de Dios, porque a vosotros os parece, dice, que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna, y ella es la que da testimonio de mí, dice el Señor. ¿Quieres saber más de Dios, más de Cristo? Pues lee palabra. Mire, hay gente que, mis respetos, porque estudia mucho, le gusta estudiar y leen toda clase de libros, novelas, cuentos, y está bien. Pero, hermano, no les gusta leer la palabra de Dios. Y si le preguntas por qué no leen la palabra de Dios, dice: es que no le entiendo, es que no comprendo, es que me da sueño, me canso. Y ciertamente a nosotros nos pasaba así cuando empezamos a leer la palabra de Dios. Pero, hermano, cuando vas, hermano, pidiéndole a Dios revelación, que te hable por medio de su palabra, es tan hermosa la palabra de Dios. A veces hay gente que quiere leer literatura de poesía. Pues la palabra de Dios también trae poesía. Váyase a Cantares, váyase a Proverbios. Pero no nada más es poesía, también es palabra fiel y verdadera. Hay gente que le gusta leer relatos históricos, etcétera. Pues váyase a Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Ahí relata
toda la historia. Samuel, la historia del rey David. Hay quienes les gusta leer ciencia ficción o animes o lo que sea. Pues vaya y lea Apocalipsis, ¿sí o no? Y va a ver, va a quedar bien impactado. Pero a veces, hermano, preferimos leer otra cosa y no la palabra de Dios. Vaya a Efesios 1:13, por favor. ¿Quiere usted, hermano, ser salvo? Tiene que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a decir cómo te vas a conducir, cómo vas a tener que pensar, cómo vas a tener que hablar, cómo vas a tener que expresarte. Mire qué dice la palabra de Dios. Primera de Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y quizá alguno de ustedes dice: bueno, hermano, pero ¿hay promesas? Claro, hermano, pues aquí lo dice. Dios tiene promesa, pero hay mucha gente que no sabe que Dios tiene promesas para tu vida. ¿Por qué? Pues porque no lee la palabra de Dios. Amén. Él tiene salvación para ti y para mí, hermano. Yo le decía hace rato, ya somos salvos, pero hay que tomar esa salvación y aferrarnos a ella con temor y temblor. Por eso, hermano, la gran importancia de la palabra de Dios es necesaria para nuestras vidas, porque si no observamos con atención la palabra de Dios, no vamos a saber nada de sus promesas, nada de su gracia, de su misericordia, del plan de salvación para el hombre. Amén. Yo he hablado con mucha gente durante estos 25 años en mi caminar en el evangelio, y me gusta compartir la palabra de Dios. Me apasiona compartir la palabra de Dios. Y hay gente que me ha dicho: pues es que yo no sabía de esto. ¿Y sabía usted que tenemos una promesa de salvación y de vida eterna? No. ¿Sabes que mira, el cristiano que no se aferra a la palabra de Dios y que no se establece sobre la palabra de Dios, rápidamente dice, y lo vimos en Mateo hace 8 días, 15 días, cae la palabra de Dios, crece, pero no tiene raíz y se aparta del evangelio. Se van del evangelio. No persisten en el evangelio porque sí agarraron la palabra y estaban bien contentos, pero vinieron los primeros problemas y se apartan de él. Esas son las parábolas del sembrador. Amén. Mire, hermano, la palabra de Dios también es alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. Vaya usted a Juan 6:63. Juan 6:63. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Por eso, hermano, les conmino, les invito, les sugiero, como quieran llamarle, que ustedes tomen un tiempo, hermano, para leer la palabra de Dios. Cuando usted necesite, hermano, algo, tenga un problema, una tribulación, una necesidad, vaya a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a hablar. Pero cuando usted deja de leer la palabra de Dios, usted se empieza a enfriar, usted se empieza a desanimar, usted se empieza a apartar de la palabra, de la presencia de Dios, y empieza ya a ver todo lo que antes hacía como bueno, como normal. Mire que dice Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Escuche usted lo que dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, cuando usted no lee palabra de Dios, se va marchitando. Y ya fácil, el diablo viene y le da argumentos y usted lo cree. O vienen problemas a su vida, a su casa, a su matrimonio, a su trabajo, y usted se deja guiar por lo que el diablo le dice, porque no tiene palabra de Dios. ¿Se acuerda usted cuando el enemigo, más bien el Señor fue al desierto y el enemigo llegó ahí a tentarlo?
Y le empezó a querer jugar su cabeza, como dicen por ahí en el istmo, ¿verdad, hermana? Sí, ¿verdad? Los que son del istmo, así hablan, ¿no? Es que le empezó a jugar su cabeza y queriendo el diablo convencerlo. Pero ¿con qué se defendió el Señor? Con la palabra de Dios. Yo sé, mi hermano, que quizá el diablo sabe más palabra que nosotros, pero nosotros tenemos que tener palabra para defendernos. Y esa palabra, hermano, dice que ha hablado, es espíritu y es vida. Amado de Dios, el ser humano tiene necesidad de un alimento diario. Hoy, mi hermano, levante su mano quienes vienen ayunando. Levante su mano. Gloria a Dios. Varones y mujeres esforzadas y valientes, guerreros y guerreras. Pero obviamente ese ayuno lo va a tener que entregar al rato. Amén. Pero usted necesita alimentarse de pan físico, tangible, o de una clayuda por ahí, una memela. Porque si no, ¿qué va a pasar? Nos enfermamos y nos podemos morir. Pero hermano, también lo mismo pasa cuando no tomas o comes palabra de Dios. Y usted mire, ¿cuántas veces come al día? A ver, levante su mano, ¿cuántas? Los que coman una vez al día. Gloria a Dios, es de los nuestros. 2 veces al día. 3 veces al día. 4 veces al día. Hay unos que hasta 5 comen, ¿verdad, hermano José? ¿Sí? Usted les dice, ¿tienen que comer 5 o no? ¿Sí? Unos dicen que para que el metabolismo se acelere o algo así. Pero mire, hermano, mínimamente come usted una vez al día. Mínimamente. Que lo normal son 3 veces, ¿va? Desayuno, comida y cena. Pero ¿cuántas veces come palabra de Dios al día? Levante su mano. Los que coman por lo menos una. Todos los días. 2. Ahí ya se acabó la cuenta. No, sí, todavía la hermana. Pues no se diga 3, ¿verdad? Ya 3 ya es mucho, ¿verdad? Hermano, yo le pido, le encarezco, decía Pablo, que lea palabra de Dios. Y no es porque yo quiera estarle ahí como cuchillito de palo, no. O no es para que el hermano Julio, que cuando pregunte usted conteste, no. Es para que su vida tenga bendición, vida eterna, salvación, fortaleza. Uy, cuántas cosas. Ahorita vamos a seguir viendo cuántas cosas tenemos cuando leemos palabra de Dios, comemos palabra de Dios. Dice la palabra que no solo de pan, ¿verdad que sí? Sino de toda. Amén. La palabra de Dios, mi hermano, nos alimenta, nos da vida eterna, vida en abundancia, fortaleza. Entonces, mi hermano, no es posible que usted y yo vivamos en una vida espiritual toda débil, raquítica, que a veces comemos palabra de Dios y a veces no. Amén. Si usted deja de comer palabra de Dios todos los días, lea usted por lo menos un capítulo diario. Amén. Porque si no, hermano, te vas a ir muriendo poco a poco. ¿Sabías? Mira, todo aquel que deja de leer palabra ya empieza a congeniar con el mundo. Ya le gustan las cosas del mundo, como que pues es que esto no está mal, es que esto otro no está mal, es que yo creo que Dios no, Dios es bueno y no dice que no. ¿Sabes por qué muchas personas, y a lo mejor me meto en pleitos por lo que le voy a decir, pero muchas personas que congenian con la diversidad sexual, aún cristianos, hermano, aún cristianos, congenian con esas ideas, con esas posturas, con esas prácticas? Porque no han leído la palabra de Dios y no han escudriñado. ¿Está bien esto? ¿Lo permite Dios? ¿Está de acuerdo con ello o no?
Yo he visto algunos videos de gente de ese tipo que sostiene que no está mal. Incluso pastores se han casado, que se dicen pastores evangélicos, se han casado en el mismo sexo, o sea, del mismo sexo se han casado. ¿Por qué? Porque no han escudriñado la palabra de Dios y no conocen la voluntad de Dios para las vidas. Amén. Por eso muchos han muerto espiritualmente hablando. La palabra de Dios también nos limpia y nos endereza nuestras vidas, nos transforma, nos cambia. Pero cuando ya no leemos palabra de Dios, ya como que vivimos igual que antes. Mire que dice Salmos 119:9. Vaya usted al Salmo 119:9. Hermano, cuando no lees palabra de Dios, pues tú vives como antes. Vives como cualquier incircunciso, pecador, gentil ahí, publicano. Amén. Mire qué dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Imaginen, joven que están aquí, levanten su mano, ¿cuántos jóvenes están aquí? ¿Cómo limpias tu camino? ¿Seguro? ¿Seguro? Fíjese que dice Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Unos dicen, no, pues con la escoba, con la pala. No está hablando de ese camino. Está hablando de tu vida. Está hablando de tu actuar, de cómo piensas, cómo hablas, cómo meditas, actúas. Con guardar su palabra. Pero si no conoces su palabra, ¿cómo la vas a guardar? Sí, hermano, es que guardo bien llega el domingo a las 3, 4 de la tarde y la pongo ahí bien guardadita hasta el próximo domingo. No es eso. Mire el 10 que dice: con todo mi corazón te he buscado. ¿Y cómo vas a buscar a Dios? Por medio de su palabra. Amén. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Escuche, está hablando de la palabra de Dios. No me dejes desviarme de tus mandamientos, de tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. Otra vez, ahí está la palabra. Para no pecar contra ti. Pero si no conoces sus dichos, hermano, ¿cómo te vas a guardar? Amado de Dios, usted como hijo de Dios tiene que saber bien cómo quiere Dios que yo me vista primero. Escuche, ¿qué dice Dios? ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo tengo que conducirme? Pero si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos saber qué Dios quiere de nosotros? Mire que dice el 12: bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Otra vez palabra de Dios. Con mis labios te he contado todos los juicios de tu boca. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Luego dice: en tus mandamientos meditaré. Fíjese, hermano. Quiero, hermano, mire, a lo mejor me voy a ver muy atrevido diciéndole esto, pero realmente quiero que usted diga cuántos realmente han meditado en los mandamientos del Señor. Levante su mano. Cuando tú meditas en sus mandamientos, es que entras a leer su palabra y dices: Dios manda esto, Dios manda lo otro, Dios manda aquello, y voy a meditar en sus mandamientos. Lo estoy haciendo, lo estoy cumpliendo. Porque si no, entonces, hermano, yo le decía hace rato, si no somos como la religión tradicional. Vamos el domingo, entramos y por ahí pum y ya nos salimos y somos igual o peor, porque no meditamos en los mandamientos del Señor. Consideraré tus caminos, dice la palabra. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras.
Mire, hermano, cuando usted está constantemente su palabra en su mente, cuando viene un problema, usted tiene que decir: ¿cómo le hago? ¿Actúo como mi carne o como dice la palabra de Dios? ¿Sí me explico? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? Glorifique al Señor. Mire, la palabra de Dios es nuestra espada para pelear contra nuestro enemigo, mi hermano. ¿Sí sabía eso? Es el arma más poderosa y letal. Como yo le decía hace rato, ¿con qué se defendió el Señor contra el diablo? Con la palabra, con la espada de dos filos. Vaya a Efesios 6:13, por favor. Pero si usted no tiene palabra, ¿cómo se va a defender cuando venga la lucha? En lo que usted busca la palabra y la encuentra, yo quiero darle rápidamente un testimonio. Yo le decía, le contaba, a lo mejor usted no se acuerda, o si se acuerda, le contaba que hace ya más de un año estaba yo en una cama de hospital, en el cuarto que le llaman de la muerte, o más bien el piso de la muerte, que es el piso del COVID, allá en la ciudad de Puebla. Y estaba yo acostado, hermano, hermana, usted sabe el padecimiento que tuve en ese tiempo. Y el diablo me venía y me decía: te vas a morir. Incluso entró un afanador, o como se le llaman esas personas que limpian, y me miró fijamente a los ojos y me dijo: usted acaba de llegar, ¿verdad? Sí, le digo, acabo de llegar, me trajeron apenas. Dice: en la mañana sacaron a uno de su cama. Aquí, ¿dónde está usted acostado? Lo sacaron. ¿Y a dónde se lo llevaron? Pues ya se lo llevaron, dice, porque ya entregó los tenis. Fíjese, el diablo me dijo eso, diciéndome: tú eres el que sigues, así es que prepárate, prepara tus tenis, dice, ¿no? Pero hermano, ¿sabe que en ese tiempo temblaba yo de miedo, temor? Y si yo no hubiese tenido palabra de Dios, ¿cómo iba a resistir al diablo que me decía: te vas a morir? Y venía palabra de Dios a mi vida, a mi mente, a mi corazón. Y yo le decía: no moriré, sino que viviré, dice el Señor. Amén. Y empecé, hermano, a recordar salmos, palabra de Dios, y a orar, porque es una opresión, hermano, tan terrible, tan tremenda. Y no fue un momento, mi hermano, fueron horas. Creo que entré a ese lugar a las 9 de la mañana y me sacaron como a las 6 de la tarde. Imagínese, hermano. Gracias a Dios que ya llevaba yo, ¿cuántas horas sin comer? Como 24 o más, no recuerdo. Si desde aquí me pusieron en ayuno para llegar allá a que me operaran. No me operaron, estuve ahí, hermano, en todo, y sin alimento, sin nada, solo, hermano, no entraba nadie. Tenía yo al lado a alguien que estaba muy grave también, pero hermano, Dios me soportó, me sostuvo. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, dice su palabra. Y hermanos, si no tenemos palabra de Dios, ¿cómo vamos a soportar o cómo vamos a confrontar el día malo? Vamos a leer Efesios 6:13. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar, ¿qué dice? Firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hermano, esto es de estar, sujétate bien a la palabra del evangelio. Yo le digo, el enemigo venía y me decía, pero yo le decía: ¿sabes qué? El Señor es mi Dios y Él me va a salvar, porque Él es el que tiene el poder para dar la última palabra. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Mire,
Hay que tomar el escudo de la fe, pero sin la palabra de Dios no podemos tener fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación. Y aquí viene lo más importante: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, es importante toda la armadura, sí, pero si tú nada más te pones el yelmo, el escudo, las sandalias o la coraza, hermano, ¿y con qué vas a pelear? Si estamos entendiendo, tienes que tener palabra de Dios, si no, no vas a poder pelear contra el diablo. Si no, nomás te vas a estar ahí aguantando los soquetazos que te está dando el enemigo. No, mi hermano, tienes que levantarte en autoridad y tomar la espada del Espíritu. Amado, a veces parece que se nos olvida que estamos constantemente teniendo una lucha contra el enemigo todos los días. Yo no sé usted, pero hermano, a mí sí me pasa. Cuando yo me levanto, viene el enemigo y quiere hacerte caer. Levantándote, empieza a aventar dardos. Y a veces, si no estás bien agarrado a la palabra de Dios, el enemigo te va a zarandear. Por eso dice la palabra: sujetaos pues a Dios. ¿Y cómo? Por su palabra. ¿O dónde me sujeto de Dios? Por su palabra. Sujetaos a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? El diablo va a huir de vosotros. Pero si no te resiste, si no resiste, no te tomas con la palabra de Dios. Mire, hermano, a veces es que me levanté de mal humor. No. Es que te has olvidado de la palabra de Dios. Es que me levanté con el pie izquierdo. No te has, hermano, no has puesto tu vida en las manos de Dios. No has orado, no has dado gracias, no has leído un poquito de palabra. Por eso a veces te levantas de mal humor. Solamente, hermano, con la armadura de Dios vamos a poder resistir el día malo. Y ya veíamos que esa parte importante es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Solo de esa manera vamos a tener victoria. De lo contrario, hermano, no te enojes conmigo. Permítame que yo le diga: si tú no tienes palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, en tu vida, vas a tener derrota. Eso es inevitable. Amén. Entonces, por medio de la palabra de Dios vamos a conocer realmente si estamos con Dios o no estamos con Dios, si amamos a Dios o no amamos a Dios. Vaya a Juan, el Evangelio de Juan 14:23, por favor. Y tampoco le pido que se enoje conmigo si le estoy diciendo eso. Mire, puedes conocer realmente a las personas si son verdaderamente cristianos, porque, hermano, a veces pues no reflejan la palabra de Dios. No es fácil reflejar la palabra de Dios. Pero si no tienes palabra de Dios, ¿qué vas a reflejar? Tu carácter, tu forma de ser. Juan 14:23, ¿lo tenemos? Mire que dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, fíjese, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjese qué tan importante. Por eso el tema de hoy es la importancia de la palabra de Dios en mi vida. Porque dice: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántos aman a Dios? Levante su mano. Y ciertamente, hermano, estamos guardando la palabra de Dios. Si estamos guardando la palabra de Dios. Cuando dice guardará, es que la vas a hacer, la vas a tomar para ti, pero también la vas a hacer, la vas a poner en práctica, la vas a poner en obra en tu vida. Amén. Y mire, ahí vamos a conocer el que ama a Dios, el que guarda y hace la palabra de Dios, el que hace la voluntad de Dios. Lea usted el 14:24. Ahí está lo contrario. El que no me ama, fíjese que dice: no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Amado de Dios, mire, con tristeza a veces
hermano, me entero o veo que hay gente que dice, sí, yo amo a Dios, pero no guarda su palabra, no hace su palabra, no obedece la palabra de Dios. Hacemos cada quien nuestra voluntad. Yo no sé, hermano, ni quiero pararme el cuello, pero hermano, yo lo que fui enseñado desde el principio es que vamos a ver qué dice la palabra de Dios y así lo tenemos que hacer, no hay de otra. No, hermano, es que mira, le buscamos, hermano, alguna salida porque no me parece a mí, como que no me siento bien porque la palabra de Dios quizás me está redarguyendo o me está señalando o me está enjuiciando, porque también puede pasar. En la palabra de Dios no hay discusión, así lo dijo el Señor y así se tiene que hacer. ¿Sí me explico? Para que usted, hermano, dé testimonio de que ama a Dios, tiene que obedecer la palabra de Dios, no hay de otra. No, es que hermano, es que a mí me parece, es que usted es muy, ¿cómo le llaman? Radical, es usted muy, hay otra palabra, no, hay otra palabra que cuando eres muy religioso, cuando eres muy legalista. No, es que la palabra de Dios no se puede doblar, ni estirar, ni jalar, no, así dice la palabra y así dice la palabra. Amén. Y con tristeza me da, hermano, ver que hay muchos hermanos que no les importa. Que diga lo que diga, a mí me da igual y hago lo que yo quiera. Por último, hermano, y con esto vamos a terminar. Juan 15:7, por favor. Y mira, para que tú midas tu vida, toma, ¿estoy guardando la palabra de Dios? Entonces amo a Dios, porque así dice acá. Amo a Cristo, obedezco su palabra. Y mira, amado de Dios, vaya usted a Juan 15:7, lo tenemos. Mire que dice: si usted obedece la palabra de Dios, trae bendiciones a su vida grandemente. Y yo lo he visto, hermano, lo he visto. Por eso se lo digo. Mire, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? ¿Hay alguna otra versión? Hermana Patti Méndez, que está por aquí, su versión dice igual. Fíjese, hermano, y yo lo he visto en mi vida. Por eso yo procuro, hermano, no es que yo cumplo, no, procuro cumplir la palabra de Dios. Porque le digo: Señor, mira, yo quiero esto. Dale, ahí va. Señor, yo quiero lo otro. Ahí va. Y ahí va, hermano. Por eso dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Mire, yo me gozo. No estamos aquí por casualidad. Y hablo de esta casa. No hablo de todo lo que Dios nos ha dado, nos ha mostrado. No hablo, mi hermano, de cosas que no tienen fundamento, sino hablo de lo que hemos visto de Dios. También, hermano, ya vamos a cumplir 10 años, hermano, que la congregación se levantó. Y que digan lo que digan, que no, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Si no fuese de Dios, no estaríamos aquí. Dele palmas al Rey. Dile palmas al Rey. Diga el diablo lo que diga, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Porque tratamos de obedecer su palabra, porque tratamos de hacer su voluntad, porque tratamos de seguir sus pisadas. Por eso dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es la consecuencia de la obediencia a la palabra de Dios.
Yo anoche le decía al Señor: Señor, me puedo ir contigo. Y usted dirá: hermano, ¿por qué hablaba usted así? Porque yo estoy en paz con el Señor. No soy perfecto, pero mi alma está a cuentas con Él. Y yo le dije: Señor, yo estoy, si tú vienes por mí hoy en la noche, vámonos, que se quede lo que se quede, pero yo quiero estar contigo por la eternidad. Y meditaba, mi hermano. Yo no sé si tú has meditado, y con esto ya terminamos. Mira, no sé si tú has meditado en la vida eterna que Dios te ha prometido, porque también está la otra parte, el juicio eterno. No sé si usted se ha puesto a meditar lo que dice la palabra, cómo es el juicio eterno y cómo es la vida eterna. ¿Te has puesto a meditar? ¿A dónde quieres ir tú? Todo el mundo dice: no, yo quiero ir con Dios a la vida eterna. Pero ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Ponte de pie, mi hermano. Ponte de pie. Y solamente comienza a meditar hoy es el día, hoy. ¿Realmente estoy obedeciendo la palabra de Dios? Porque dice la palabra de Dios que si tú guardas sus palabras y sus palabras permanecen en ti y tú en Él, hermano, pide lo que quieras y será hecho, dice la palabra. Medita. Hoy, ponte de pie y medita. Cierra tus ojos un momento. Cuando yo te pido que cierres tus ojos un momento, no es para obligarte, ordenarte que cierres tus ojos, sino es para que te concentres, te enfoques en lo que estamos hablando. No te distraigas, solamente enfócate.